entrega, pasión, coraje y corazón. Yo digo que si puedes vivir de tu pasión. Un espíritu de guerrero es tener la capacidad de encontrar esa luz en uno mismo, para levantarse todos los días por las mañanas con la suficiente motivación para pensar que el llegar al futuro es posible y que ese día se puede tener un presente luminoso a pesar de que las cosas estén duras, porque la luz viene desde adentro. Francisco Bonilla. Te damos la bienvenida a tu podcast Guerrero Inquebrantable. Somos Alexa Bla Y Óscar Aldape. y te traemos historias que nos inspiran a ganar batallas cada vez más retadoras y los aprendizajes que alimentan nuestro ser para alcanzar y vivir nuestro propósito. Este es un podcast en el que tendremos invitados cuyas batallas pueden ser un reflejo de las tuyas propias, quizás aquellas de las que has desistido, las que estás afrontando justo ahora o las que tendrás que librar en el futuro para vivir la vida que deseas y alcanzar los sueños que anhelas. Nuestros invitados son personas como tú Y como yo, que están rompiendo el status quo. desde un joven estudiante, Una madre soltera, un emprendedor una medallista olímpica. o un científico, En lo que todos nos parecemos es que somos humanos y también podemos tener un espíritu de guerrero inquebrantable. Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches para ustedes a la hora que nos estén escuchando. Hoy pues vamos a concentrarnos en un episodio de introducción. No cuenta, bueno, cuenta porque les vamos a dar algunos datos, pero no cuenta dentro de la numeración que vamos a llevar. Entonces, somos dos anfitriones. Yo soy Óscar Aldape y por supuesto que es un gusto, un honor, un todo estar haciendo este nuevo proyecto con Alexa Bla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexa. Yo soy artista escénico, creativa, profesora, trabajo para el arte, educo para el arte y hago proyectos que tienen que ver con el desarrollo humano en todo su esplendor. Yo soy de formación ingeniero en recursos naturales y ahora sí que como me echaban carrilla en la misma carrera, decían que soy como arroz de todos los moles. Y he encontrado que más bien eso se puede convertir en algo que puedo aplicar a lo que hago. Entonces, mi enfoque es hacia la sustentabilidad. Soy consultor en sustentabilidad y en planeación territorial. Hacemos consultoría, está la empresa que en algunos momentos también le hablaremos de ella y será activa patrocinadora de este podcast, en donde hacemos proyectos de distinto tipo, pero siempre con esa visión de generar un impacto, una trascendencia en nuestro entorno. Bueno, vamos a empezar ahora sí a contarles. Yo creo que podemos empezar con cómo surge la idea. ¿Nos quieres contar? En general todo ha surgido desde que yo me fui a la Ciudad de México. En esos ratos libres que yo me encontraba en ese departamento, empecé a escuchar podcasts de una persona a la cual admiro muchísimo. Y bueno, hasta ahí nada más se quedaba como que mentalmente. Antes de ello había existido la oportunidad de salir, de ver, de conocer cómo se lleva a cabo pues tanto la televisión, el cine, el teatro y la radio. Y a mí me llamaba la atención, pero la verdad nunca fue así como de, pues me voy a animar ahora a hacer radio. Nada más estaba así dentro de mis planes de algún día. Y justo en noviembre del 2018 llega una invitación a hacer un podcast. Yo la verdad sentía que no tenía las bases. Esa invitación llegó de mí. Bueno, sí, llegó de ti. Y yo le decía, no. La verdad, a mí eso ahora no. Después, más adelante. En mi caso, bueno, yo empecé a escuchar podcast como en tal vez marzo, abril de 2018. Entonces, para cuando le hice la propuesta a Alexa de que, oye, ¿por qué no hacemos uno? Pues ya habían transcurrido por lo menos unos 5 meses de que yo escuchaba 3, 4 episodios por semana de distintos. Tenía mis favoritos y algunos todavía siguen siendo mis favoritos desde ese entonces. Y además se sumó a que en algunos momentos pues ya habíamos conversado entre los dos que por qué no buscábamos una forma de que quizás pudiéramos incrementar el impacto de nuestras conversaciones, de nuestros disvaríos. Que luego nos poníamos a platicar cosas un poco profundas de pues cuestiones de mentalidad, de los que sí se avientan a hacer las cosas, de los que no, por qué no lo hacen y si tiene el potencial, si tiene las cualidades.
En fin, divagábamos en varios temas. Entonces, cuando yo empecé a escuchar estos podcasts y a identificar el impacto que estaban teniendo en mí, pues se lo propuse. Alexa, ¿has querido hacer radio? Tienes ideas, yo tengo ideas y estamos buscando cómo sacarlas al mundo, ¿por qué no a través de un podcast? Y un año después, en todo ese año pues ocurrieron muchas cosas, muchos procesos para los dos. Yo seguía escuchando muchos podcasts. No sé si recuerdan que hacia finales de este año que acabó 2019, Spotify sacó ahí tus estadísticas individuales de cuánta música escuchaste, Pues sí, cuánta música, cuánto podcast, sí, el contenido, pues el contenido. Ajá. Entonces, pues a mí me salió, la neta ya no me acuerdo bien, pero 9,000, 10,000 minutos, una cosa así de podcast que había escuchado durante este año. De alguna manera todo eso pues ha venido siendo cierto entrenamiento, aunque sea como espectador, pero sí dándome un panorama más amplio. Y pues Alex tuvo también sus procesos que los llevaron a que en algún momento dijimos, va. Una de las cosas por las cuales a mí me llevó a decir, ok, sí, o sea, me voy a aventar a esto. Una fue por el reto. Este reto sí iba contra mis miedos, iba contra algo que quería hacer. Bueno, durante los momentos que nos van a escuchar en el podcast, pues se darán cuenta de que, sobre todo individualmente, hemos hecho muchas batallas. Y pues yo estaba en un proceso en el que definitivamente no pegaban esas ideas, esos proyectos, y como la mayoría de las ocasiones siempre han sido rechazados. Y bueno, ya fue que me aventé, ahora sí agarré esa seguridad de pronto que tenía cuando era adolescente y me aventé a este reto. Y con esto pues vamos a empezar a contarles por qué decidimos en específico hacer este podcast. Es decir, teníamos las ganas de hacer un podcast, pero podíamos hacer cualquier otro, con cualquier otro nombre, con cualquier otro enfoque, a lo mejor hasta más comercial o lo que sea, pero les vamos a contar por qué precisamente este podcast. A mí en el trayecto en el cual yo iba escuchando algunos podcasts de personas, me llevó a una transformación mental. Tanto así que empecé a cambiar mis hábitos, las relaciones con las personas, mi comunicación, mi forma de hablar y desenvolverme con un público. Y digo, bueno, si en mí hubo una transformación de pensamiento, que fue como lo principal, entonces puede haber esa transformación en alguien más. Y cómo es posible que cuando escuchas, y eso me pasa a mí, que cuando escucho un podcast viene una revolución de ideas, de pensamientos, de conexiones en mi mente, y por lo tanto hago conciencia y hago memoria de todos mis actos. Y eso se vuelve un momento de transformación. Yo desde un poquito antes de terminar la carrera empecé con la idea, bueno, no con la idea, con la acción de generar proyectos. En todo este proceso hemos tenido cada metida de pata y hasta hace realmente no mucho yo identifiqué y lo reconocí con todas sus letras que he estado siempre, al parecer, cerrado a la posibilidad o no había a lo mejor querido darme cuenta de la necesidad de tener mentores. Muchos de ustedes habrán escuchado que los mentores podemos tenerlos incluso sin que ellos se den cuenta que son nuestros mentores. Tenerlos a través de leer todos sus libros, de seguirlos en sus redes, seguir todos sus movimientos e ir aprendiendo de qué es lo que hacen y lo que no hacen. Pero también yo he identificado que en lo personal me viene bien, necesito tener mentores así directo, con los que yo pueda rebotar ideas, con los que les puedo decir, oye, aquí no sé qué onda, no sé qué hacer, y me digan, no, pues mira, es que estás verde y tienes que empezar a trabajar esto, otro, y tenerlos así cercanos. Pero yo quiero los mentores, sí, los chingones, los que son el más de cada área en las que a mí me falte desarrollarme. Entonces, en ese proceso dijimos, bueno, ¿cómo podemos acceder a esos mentores? Y viendo la posibilidad de que a lo mejor mientras recibimos no explícitamente una mentoría, pero sí sus opiniones, sus formas de ver la vida, las cosas, los negocios, todo lo que venga al tema, pues ¿por qué no lo fusionamos con la parte de compartir? Lo recibimos nosotros y a la vez lo compartimos. También me di cuenta, así como más visible, más cercano, a la hora que le estaba dando clases a las niñas,
me di cuenta que ellas no tienen de pronto a quién seguir, ¿no? Y dicen, pues quiero ser como mi maestra, o quiero ser como una figura de una caricatura, o quiero ser como la protagonista de esta película, pero en realidad no hay mucho a quien seguir. Les preguntaba de pronto a los adolescentes, sí tenían a quien seguir, pero pues no sabemos en realidad cuál es el líder indicado a quien seguir. La cosa muy interesante que Alexa me ha comentado y que me brinca mucho, me llama también mucho la atención, es mostrarles a líderes que nos lleven a algo productivo como sociedad, a hacer esas reconexiones con nosotros mismos, con las comunidades, con los entornos, etcétera. Entonces esta parte de mostrar los líderes se me hace muy, muy interesante. Y bueno, ya después de todo este rollo de cómo surgió, de por qué estamos haciendo este podcast, vamos a contarles un poco de qué es lo que van a poder encontrar en Guerrero Inquebrantable. Yo puedo decir que lo primero que van a encontrar es inspiración, porque yo la encontré y sé que Alexa la encontró. La encontramos desde el momento en que lo empezamos a diseñar. Justo, porque desde el momento en que empezamos a platicar con qué tipo de personas íbamos a invitar, y ya cuando le pusimos nombre y rostro, empezamos a encontrar inspiración, emocionarnos, y nada más de decir, mira, esta persona puede hacer esto, o esta otra persona hizo aquello, o de algunas que conocemos un poco más, la verdad nos sorprendemos, y yo la verdad se decía, wow, le pasó tal cosa y lo ha superado. Y pues ya ni contarles, ahora que ya llevamos algunas entrevistas realizadas, hemos tenido de risas, hemos tenido llanto. De pronto me pausé porque se los diré o que lo descubran, pero bueno, ya salió, sí hemos tenido algunas lágrimas. Entonces, por eso es que yo digo que lo primero que van a encontrar es inspiración. Otra de las cosas que van a encontrar aquí es arriesgar, que de pronto nos cuesta mucho trabajo salirnos de nuestra zona de confort, de estar haciendo, de estar produciendo, ese arriesgar. Algo que me pasa a mí es cuando, como que me da algo así, no sé, en el estómago, a la hora de que me voy a arriesgar a hacer esa otra cosa, y fue lo que me pasó a mí. Ya tenía tiempo que no sentía esa sensación, y creo que habla el arriesgue de ir de pronto contracorriente, de pronto con gente que te dice que no, a decir por qué no, si se puede hacer de esta manera. Siento que aquí es donde van a encontrar eso, esos arriesgues, esas batallas, van a conocer parte de historias de personas que a veces no puedes ni creer. Justamente nos ha pasado a la hora que hacemos las entrevistas que me he quedado así hasta de pronto muda de qué más preguntarle a esta persona, porque en sus batallas me sorprende todas las cosas que ha hecho y digo, wow. Y de hecho hemos también encontrado algo. En el común nosotros vemos a algunas personas y pues vemos nada más, valga la redundancia, vemos lo que está visible, pero no conocemos todo lo que ha tenido que pasar esa persona para lograr lo que ha logrado, o incluso muchas veces no sabemos ni siquiera todo lo que ha logrado, entonces mucho menos todo lo que ha vivido. Y por eso es que también lo que encontraremos aquí es que será un espacio donde le podamos dar voz a esas personas, a esos guerreros que tienen ese espíritu inquebrantable, pero no los podemos todavía ver en los periódicos, en entrevistas en la televisión. Sin embargo, son experiencias, son aprendizajes que todos los demás nos estamos perdiendo y que son muy valiosos. Entonces, queremos ser esa conexión, que esos aprendizajes, esas experiencias, incluso hasta esos inventos que han realizado estas personas, pues sean vistos por quienes nos escuchen o sean escuchados. Y por otro lado también, incluso en estos días que hemos estado ya hablando, que ya avisamos y que ya lo sacamos al mundo, que vamos a hacer este podcast, lo hemos confirmado que este va a ser un espacio que va también a generar una conexión entre esas personas que sí ya tienen una voz, que sí ya son contratados o convocados a dar conferencias en grandes eventos, pero hay un nicho de personas, hay grupos de personas, por ejemplo, en los espacios rurales, en los lugares donde nosotros somos, por ejemplo, que pues si no han tenido la oportunidad de vivir la experiencia, a lo mejor ni de escuchar un podcast, el que sea, porque hemos recibido la pregunta, bueno, pero ¿eso qué es? Entonces esto nos confirma que también lo que vamos a encontrar en este podcast es eso, generar ese vínculo, generar esa conexión para que más personas puedan empezar a tener el acceso a estos medios de comunicación. Y así como nosotros en algún momento, por accidente creo, supimos que era un podcast y empezamos a escucharlo, pues así como lo son
todos los demás podcasteros, pues somos un canal con el que vamos a poder hacer ese acercamiento y en el que a lo mejor tú que nos estás escuchando puedas encontrar también ese medio para conectarte con el mundo o con beneficiarios potenciales de las cosas grandiosas que también haces. Hoy justamente platicando con una alumna me pregunta ¿qué es eso del podcast? Le digo, pues ¿qué ves en las imágenes? Dice, como que va a ser una aventura. Digo, justamente va a ser esa aventura. A la hora de estar escuchando te vas a estar imaginando las cosas que vivió esta persona y cómo las pudo superar. Entonces, justamente esas aventuras queremos que te lleven a ti a arriesgarte a cumplir esos sueños de pronto que están ahí como dormidos o si están despiertos, ya casi a punto de que lo puedas hacer realidad. O también esa aventura de conocer otros pensamientos, de conocer otras formas de cómo llegar hasta esos sueños. También es muy posible que vas a poder identificar que aunque a veces vemos a esas personas exitosas y pareciera que son algo muy lejano porque nada más viven allá en la torre más alta de X lugar, pues al final de cuentas son personas como nosotros. A lo mejor si tú piensas que porque eres de provincia o porque eres de clase baja o porque cualquier circunstancia piensas que es la que te está frenando o que estás en desventaja, seguramente vas a encontrar en alguno de nuestros invitados que él, que ella estaba aparentemente con esas mismas limitaciones, pero en el momento en que las quiso ver como cualquier otra cosa, como simples condiciones, simples características, más no limitaciones, son lo que le permitieron estar donde el día de hoy esté. O incluso, el espíritu de guerrero no es precisamente que ya hayas llegado a ese lugar donde estás disfrutando del éxito. El mismo proceso es un éxito. El mismo proceso de saber que te vas a caer y de saber, de estar seguro que te vas a levantar. En eso seguramente te vas a identificar. Y si no te identificas aún, ojalá puedas encontrar los elementos para reconocerte que sí tienes ese potencial. Así que te invitamos a que escuches nuestros primeros episodios y se van a sorprender de todas las historias que van a encontrar aquí. Y justamente deseamos y esperamos que encuentren en ellos, en nuestros invitados, esa conexión para continuar y seguir con las batallas. Y nos vemos en las redes para que nos comentes todo lo que quieras comentar, nos preguntes, o en el peor de los casos, pues vamos a incrementar las dudas, y las dudas son el origen de los descubrimientos. Cada martes estaremos compartiendo un nuevo episodio. Esto es Guerrero Inquebrantable. Fuerza, valor, constancia y disciplina, los elementos que te llevan a la cima. Entrega, pasión, coraje y corazón. Yo digo que si puedes vivir de tu pasión. Coraje y corazón. Yo digo que si puedes vivir de tu pasión. Coraje y corazón. Yo digo que si puedes vivir de tu pasión. Que no lo lograrás, que todo es imposible, que nunca llegarás más. Mantente firme, no pierdas la visión. Yo creo que sí puedes vivir de tu pasión. Coraje y corazón. Yo digo que sí puedes vivir de tu pasión. Coraje y corazón. Yo digo que si puedes vivir